Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y hemos llegado a una nueva sección del libro de Proverbios después de haber visto instrucciones, comparaciones y consejos. El capítulo 25 comienza una nueva sección. Comenzamos con el verso número 1, que dice de la siguiente manera. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Bueno, entonces aquí ya leímos los primeros dos versículos. Fíjate la diferencia como se escribe este relato del capítulo 25. Pareciera como que fuera una sección nueva, porque el escritor dice, estos también son proverbios de Salomón, son como una añadidura. En el momento en que se hizo la compilación de los textos bíblicos, se hizo la aclaración de que estos también son proverbios de Salomón. Ahora, ¿por qué se hace la aclaración? Bueno, el comentario nos dice que estas personas en el tiempo del rey Ezequías vivió muchos años después de Salomón. Ezequías vivió en el tiempo del profeta Isaías. Cuando entremos al profeta Isaías veremos los reyes que pasaron por Judá en el tiempo de este profeta y uno de ellos fue Ezequías. Parece ser que esto eran escritos que se consiguieron después del exilio. Y también hay quienes dicen que existe la posibilidad de que hayan sido relatos que se hayan transmitido de forma oral de una generación a otra. Es decir, no se escribieron, al parecer no se habían escrito en el tiempo de Salomón y a medida que iban pasando las generaciones, estos mensajes se iban transmitiendo del padre al hijo y así sucesivamente hasta el momento en que se copiaron. Y recordemos también que en aquel tiempo ponían a los niños a que se aprendieran textos largos de la Biblia. De no memoria. Es como ahorita que nosotros nos dicen apréndase un versículo y nos cuesta aprendernos el versículo. No, a ellos los ponían a aprenderse hasta capítulos. Bueno, en aquel tiempo no estaba la Biblia en capítulos, pero buenos trozos de la Biblia. Sí, rollos enteros de memoria, o sea, era parte de su educación que comenzaba en el hogar. Por eso se cree que esta información pasó de generación en generación de forma oral hasta que se escribieron en el tiempo del profeta Isaías, en el tiempo del rey Ezequías y que después se compilaron ya completamente o se añadieron al libro de Proverbios después del exilio en Babilonia. Ahora, con respecto al versículo 2, dice, la gloria de Dios tiene secretos. Esto me hace recordar Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios tiene secretos. Hay cosas que Dios no ha revelado porque no son necesarias para nuestra salvación. Dios ha revelado lo que es necesario. Entonces Dios en su infinita sabiduría hay cosas que se reservan. Pero honra del rey es investigarlo. Me imagino yo que también él, aunque nosotros no somos reyes, o sea, está en nosotros también investigar todos los secretos que tiene el Señor o que ha dejado el Señor en su palabra. Que tal vez no son secretos, sino que Él deja muchas cosas encubiertas para que nosotros también investiguemos. Una cosa es escudriñar la Biblia y otra cosa es leerla. Por eso es que el Señor, cuando le preguntaron, al Señor Jesús le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Él le dijo, para que oyendo no entiendan ni viendo vean. O sea, no era que Jesús no quería que la gente entendiera, era que mostrara interés por el conocimiento. Por eso es que Apocalipsis está lleno de símbolos. Esos símbolos, el Señor ha revelado en toda la Escritura el significado de esos símbolos apocalípticos. Es decir, que si te interesa conocer la revelación de Dios, vas a investigar. Vas a investigarlo desde la misma Biblia. Exacto. Mira lo que dice el comentario. Un gobernante, en este caso el rey, debe mostrar al pueblo que se preocupa de que se trate con justicia aún a los más humildes. O sea, la aplicación de la justicia en el conocimiento de la verdad. Es decir, que no solamente se aplica la Escritura, sino a los casos de justicia. Es honra del rey investigar la verdad. No dejar los casos así a la mitad, sino que en el temor del Señor investigar y hacer justicia. Vamos con el versículo número 3. Para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra
y para el corazón de los reyes no hay investigación. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hay cosas que aparentemente son inalcanzables. Fíjate lo que dice el comentario. Los hombres han sido incapaces de medir la altura del espacio exterior y sus excavaciones en la tierra no han sido más que perforaciones superficiales. Los estudios realizados mediante ondas sonoras y sísmicas han proporcionado una información muy superior a la que había en tiempos de Salomón. Pero el conocimiento real de la materia del corazón de la tierra dista mucho de ser completo, es decir, por más que investiguemos, indaguemos, haya conocimiento teórico, en realidad hay cosas que ni siquiera nosotros podemos entender ni del cielo ni de la tierra. Y por eso se dice en el versículo que, y el corazón de los reyes no hay investigación, es decir, por más que uno trate de buscar la respuesta a todas las preguntas, no las va a conseguir porque Dios ha establecido límites. Es decir, Dios ha revelado lo que es realmente necesario. Pero me llama la atención lo que dice el comentario también, que aún los seres humanos más estrechamente vinculados entre sí, por ejemplo nosotros que somos pareja, nuestros hijos, sí, que estamos vinculados, no sabemos en realidad lo que pasa en la mente del otro. Correcto. Podemos tener una medio idea de lo que tú puedes, o sea, yo puedo tener una medio idea de lo que tú puedas estar pensando, pero en realidad, ¿qué es lo que piensas? No lo sé. No lo sabemos, no sabemos lo que hay en la mente de otra persona. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Fíjate cómo empieza a pasar por nuestra mente versículos que ya hemos analizado o que analizaremos más adelante. Verso número 4. Quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. Ok, la plata debe pasar por un proceso de purificación y sale la escoria. Eso quiere decir que nosotros también debemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, la manera de ver las cosas. Si yo tengo una percepción adecuada de la Escritura, Dios a través de su Espíritu Santo ha puesto esa percepción en mí por la obra de su Espíritu. O sea, el Señor ha purificado mis pensamientos. Y dice que la aljaba va para el fundidor, es decir, el fundidor en este caso representa la obra de juicio. La escoria va a pasar por el juicio y bueno, se va a desechar lo que no sirve y se va a mantener lo que realmente sirve. Versículo número 5. Aparta al malvado de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Esto va unido al versículo número 4, que habla de la purificación. Aquí está hablando del rey y su justicia. Fíjate que el comentario expresa que la eliminación de la escoria de la plata la embellece y la hace más sólida. La eliminación de los impíos de la corte, porque así lo dice el versículo número 5, aparta el impío de la presencia del rey. El apartar a estos impíos de la corte ennoblece y fortalece el reino. Los malos consejeros deben apartarse del rey. El mismo rey debe asumir la responsabilidad de descubrir a los inútiles y eliminarlos a través de la obra de investigación. Aunque no sepamos lo que hay en la mente de la otra persona, por sus frutos se conocen. Tal limpieza es un buen augurio para la prosperidad del reinado de ese rey y la felicidad de su pueblo. Y eso también nos compete a nosotros, porque cada uno tenemos algo en que trabajamos. De repente no somos jefes en nuestro trabajo, pero los que tienen la oportunidad de liderar, sí, tienen que observar muy bien qué clase de personas trabajan junto a ellos, alrededor. Porque a veces la persona puede ser muy buena, muy buen líder, pero los que están alrededor en muchas ocasiones pues no lo son. Vamos a leer los versículos del 6 hasta el 8. No te alabes delante del rey, ni te pongas en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien tus ojos han visto. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego, cuando tu prójimo te haya avergonzado. Bueno, aquí podemos ilustrarlo con la historia de Amán, que ya lo estudiamos en el libro de Esther. Amán siempre quiso tener un poder superior al que originalmente se le daba. Quería honra y fue humillado. Y eso es lo que dice el proverbio. No busques la honra para que no seas humillado. No te alabes demasiado pronto. Dejan que los demás vean tu trabajo y te recompensen por tus servicios.
¿sí? Pero la honra siempre tiene que ser para Dios. Ahora, en el caso del versículo 8, cuando dice, no entres en pleito pronto, es una advertencia contra las discusiones que a veces se hacen sin pensar. Esto se debe a dos motivos. Que tener razón no necesariamente garantiza la victoria en el tribunal y que nadie es juez perfecto en su propia causa. Entonces, a ver, si el ser humano se equivoca, a veces las decisiones que nosotros tomamos no son las más adecuadas. Quizás sea yo el que esté equivocado. Quizás sea yo el que tenga que cambiar mi manera de ser y estoy defendiendo una causa que no tiene razón de ser. Por eso no puedo enfadarme y no puedo entrar en pleito tan pronto si no hay razonamiento, si no hay reflexión y si no hay autoevaluación. Vamos con el versículo 9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. Esto se ve mucho en la vida actual, ¿no? A veces las personas se molestan unas con otras, van y cuentan lo que en su momento de amigos se confesaron y luego ese otro que contó va y le cuenta y se crea un chisme y una vergüenza pues para la persona que fue a defraudar a su anterior amigo. Sí, hay una decepción. Sí, exacto. Por eso el versículo 11 ahora nos dice, manzana de oro en marco de plata es la palabra dicha a tiempo. Otras versiones quizás lo digan diferente. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Ahora, las buenas palabras siempre son buena medicina. Ya Salomón lo había dicho. Y el versículo número 12 dice, como zarcillo de oro y joya de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es decir, un sabio reprendiendo otro sabio. Y el sabio reconoce también que se equivoca de vez en cuando. La palabra que se utiliza aquí para zarcillo en realidad es anillo. No es zarcillo como tal que va en las orejas, sino como un anillo. Parece ser que estos aros se utilizaban en la nariz. Era como una prenda que se utilizaba en algún momento específico. Por eso vemos que cuando el siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac, él le coloca un anillo, un zarcillo en la nariz. Era parte de las costumbres. No quiere decir que eso sea lo más correcto, pero era parte de algunas costumbres y por eso se utiliza la ilustración. Vamos con el versículo número 13. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a quienes lo envían, pues reconforta el alma de su Señor. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el tacaño que se jacta de su generosidad. Aquí vemos dos tipos de personas, el mensajero fiel y la persona tacaña que utiliza la falsa liberalidad o las promesas engañosas. ¿Cómo se compara el mensajero fiel con la frescura de nieve en el calor de la siega? Fíjate que hay que contextualizar este versículo porque durante la siega no nevaba, no llovía, porque era tiempo de cosecha. Llovía eran las lluvias tempranas y en las lluvias tardías que era para sembrar la semilla y para que las plantas florearan y al florear pues iban a expedir el fruto que se iba a cosechar durante la siega o durante la vendimia. Pero ¿qué quiere decir frescura de nieve en el calor el calor de la siega? En realidad lo que quiere decir aquí es como que beber un vaso de agua fresco o beber algún tipo de líquido que refresque a la persona mientras está trabajando en el arduo sol. Eso es frescura, es decir, oye, te da como un alivio. Un alivio te lo da el mensajero fiel. Y en estos contextos donde las personas tenían que esperar que viniera un mensajero de lejos para traer buenas noticias, si traía buenas noticias, entonces las personas se sentían más tranquilas. Mientras tanto vivían en angustia, sin saber que era de sus familiares o sin saber que era de sus posesiones que estaban distantes mientras ellos cosechaban. Y por otro lado está el hombre mentiroso que con sus mentiras da falsas esperanzas y son como las nubes que no producen lluvia. O sea, los cultivos dependían de las lluvias y para refrescar la tierra una buena lluvia no caía mal. Entonces una persona mentirosa, una persona falsa es como una nube pero no hay lluvia. Exacto, como cuando a veces se coloca el cielo como negro como si quisiera llover. Y uno piensa que va a llover. Uno dice, va a llover, pero después se disipa y no llovió.
engañoso. Vamos con el versículo número 15. Con mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua suave hasta los huesos quebranta. O sea, aquí está hablando de las palabras adecuadas. Y paciencia también. Sí. Y el 16, que lo leímos, o no lo leímos, pero hicimos referencia a él en otros capítulos, dice, hallaste miel, es una pregunta, hallaste miel, come lo que te baste, no sea que te hartes de ella y la vomite. Las cosas buenas incluso deben tener sus límites. En eso consiste la temperancia. Uh-huh. La temperancia consiste en desechar lo malo y lo bueno, tener un equilibrio. Lo que llaman el dominio propio o el autocontrol. Mire, eso es como una persona que va al gimnasio. Puedes decir, no, pero ¿cómo va a ser malo lo bueno? Puede afectarte. Si tú vas al gimnasio, el gimnasio es bueno, pero tú no puedes llegar a cargar 100 kilos el primer día. Tú tienes que ir poco a poco. Poco a poco. Tienes que ir poco a poco, tienes que tu cuerpo agarrando ritmo. Bueno, tu espíritu tiene que agarrar un ritmo de acuerdo a lo que Dios ha establecido y eso es de manera progresiva. El versículo 17 tiene relación con el 16. Dice, no pongas con exceso tu pie en la casa de tu vecino, no sea que harto de ti te aborrezca. Bueno, pero ahí está hablando de las acciones. A ver, es bueno visitar a los vecinos, pero no te vas a quedar en la casa del todo el día. Porque se Pero puede existen hacer. personas así. Personas que les encanta estar metido en la casa de los demás. Detén tu pie, dedícate a lo tuyo. Es bueno hacer visitación a algunas personas para crecer espiritualmente. Ahora, si vas a estar todo el día allí porque no tienes más nada que hacer, va a llegar un punto de decir, pues usted no tiene casa, váyase a su casa, por favor. Hay gente que no lo va a decir por respeto, pero sí lo va a pensar. Bueno, dice el versículo 18, martillo, espada y aguda saeta es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Fíjate que aquí la palabra martillo en realidad es mazo. No es martillo, sino mazo. Es un martillo grande que se utilizaba para golpear cosas duras y grandes. Y en la guerra se utilizaba también para golpear a las personas y herirlas fuertemente, principalmente en la cabeza. Me acuerdo de Císara. Más o menos algo así lo que le sucedió a Císara, que con el mazo le clavaron una estaca en la sien. Bueno, entonces se compara a la persona que da falso testimonio contra su prójimo, que es la violación de un mandamiento. No dirá falso testimonio contra tu prójimo. Se le compara con un martillo, con una espada y con una aguda saeta. Es decir, lo que hacen es daño, destruir. Versículo 19. Como diente roto y pie desconyuntado es confiar en un prevaricador en momentos de angustia. Bueno, aquí hay dos nítidas ilustraciones que destacan el peligro de confiar en un amigo desleal en caso de emergencia. Así como no se puede confiar en el correcto funcionamiento de nuestros dientes cuando le falta alguno, o sea, le falta un diente. Sí, cuando los dientes están flojos, débiles, no funcionan bien, no podemos comer bien, no podemos hablar bien, o sea, hay una molestia. Así también son las personas que nos han decepcionado o que son traicioneras, personas que no son dignas de confianza. Tampoco se puede confiar en aquel que ha dado motivo para sospechar de su integridad. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío, o como el que echa vinagre sobre el jabón. Mira, el que canta canciones al afligido. A veces hay personas, yo pienso que el silencio también ayuda mucho a las personas angustiadas y adoloridas. No te vas a poner a cantarle a alguien que, te está pasando por un problema. Las canciones, por lo general, en el antiguo Israel eran para adorar a Dios, pero también era para crear alegría en el corazón. Esas músicas de despecho y tristeza que hoy se ven, que no tienen nada que ver con Dios, no existían en el antiguo Israel. Todas las canciones eran de alegría y de agradecimiento a Dios. Pero la persona está afligida, la persona está triste, la persona está angustiada. Mejor guardar silencio, es mejor callar. Y se le compara a este imprudente músico, se le compara como aquel que se quita la ropa, se la quita él mismo, se desnuda en tiempo de frío. O sea, una persona que está actuando con poca cordura. Las músicas, las canciones, tienen mucho efecto en nuestra mente. Uh-huh. Y cuando nosotros estamos tristes, estamos pasando por alguna situación fuerte en nuestra vida, pues se aconseja que
si vamos a escuchar alguna canción, sea algo de esperanza, algo que nos motive. Y no que sean como a veces las personas pues buscan vallenatos, buscan cosas que los ponen aún más tristes y Despecho. terminan deprimidos, sí. El despecho. Exacto. El poder de la música. Un día esto vamos a hablar de la música a más profundidad. Bueno, seguimos con el versículo número 21. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza, y Jehová te recompensará. O sea, pagar bien, Bien por el mal que he recibido. No actuar de la misma manera. Si tu enemigo te golpea en la mejilla, ponle la otra. Quizás al Señor Jesús no le entendieron bien lo que quiso decir, pero Salomón está diciendo lo mismo. O sea, si tu enemigo, la persona que te ha hecho daño, la persona que tú no le caes bien, está pasando por un momento de adversidad, pues ayúdalo para que la cara se le caiga de vergüenza. Yo creo que también hay que aclarar dos cositas, ¿no? Bueno, una cosita, es que cuando dice colocar la otra mejilla, no es que vamos a ser masoquistas y vamos a estar allí Esperando que nos maltraten. Exacto, esperando que nos maltraten. No, Salomón lo especifica muy bien. No es que yo esté allí como masoquista, sino que en el momento que ese enemigo me necesite, yo no pagarle con la misma moneda, sino ayudarlo. Ese es el deber, pero hay una lucha interna que a veces no nos deja. Versículo 23. El viento norte trae lluvia y la lengua detractora provoca un rostro airado. Lengua detractora es lengua destructora, palabras inadecuadas. Si el viento trae lluvia, nuestras malas palabras lo que van a provocar es la ira de otras personas que los va a ahuyentar. Mira, según el hebreo, parece que la palabra que dice aquí, rostro airado o lengua detractora, o sea, el contexto del mensaje, hace ver como un profundo dolor, incluso como el de parto. Bueno, las mujeres que han dado a luz saben lo que es el dolor de parto, no la cesárea, el dolor de parto. Una persona que no sabe utilizar bien sus palabras va a causarle un dolor de parto a la otra. Y eso no es nada agradable. Versículo número 25. Mejor es estar en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer pendenciera. Eso ya lo hemos venido hablando en capítulos anteriores. Creo que está entendido el mensaje. Versículo 25. Como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Como fuerte turbia y manantial sucio, es el justo que vacila ante el malvado. Muy bien, nuevamente se confirma las buenas noticias, lo que producen la vida de las personas, las buenas nuevas. De ahí viene la palabra evangelio, buenas nuevas, noticias agradables. ¿Te acuerdas? El caso de Job, cuando le llegaron los mensajeros con malas noticias y el hombre, a medida que iba escuchando las noticias, pues había quedado prácticamente en shock, y esas noticias pues lo hicieron fue que se desgarrara la ropa y deseara morir y se echaba ceniza sobre su cabeza. Pero las buenas noticias son como agua fresca para el sediento, noticias que realmente nos hacen sentir bien. Y como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que titubea ante el impío. Mira, hermanos, Dios ha revelado su verdad. La verdad está bien escrita y está bien aclarada, porque el Espíritu Santo nos da entendimiento. Nosotros no podemos vender nuestros principios. Nosotros no podemos ceder ante las pretensiones de otros para congraciarnos con otras personas. Entonces tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y pronunciar lo que Dios nos ha revelado con palabras agradables, con palabras que sean entendibles al oído y que no sean de ofensa para nadie, pero que no dejen de ser firmes, como lo hacía el Señor Jesús. Yo creo que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Es el modelo perfecto en manera de presentar la verdad. Terminamos con los versículos 27 y 28. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. Aquí dice el hombre que tiene dominio propio. Yo creo que
allí se cierra todo este capítulo 25 con esa expresión, el dominio propio en las palabras, dominio propio para lo que comemos, dominio propio para las decisiones que tomamos, dominio propio para cualquier tipo de acción que cometamos, ya sea para casarnos, ya sea para visitar a alguien, ya sea para sentarnos en la mesa a comer con otra persona, ya sea para darle un consejo a otro. Todo requiere dominio propio, reflexión. La primera lección que se debe enseñar a los niños es dominio propio y la segunda es obediencia. Muy bien. Y esas dos palabras nos ayudan a tener éxito en nuestra experiencia cristiana, fortalecen nuestra fe y nos llenan de mucha esperanza. Vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, muchas gracias por estas lecciones que fortalecen nuestra fe y nos llenan de mucha esperanza. Aún tenemos muchas cosas que aprender, pero sabemos que tú no nos dejas en tinieblas y nos ayudas en nuestra debilidad. Permítenos vivir cada lección conforme a lo que tú nos has revelado y también ayúdanos a ser una luz para otras personas. Es un agradecimiento que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.